Son las historias de dos mujeres que representan las vivencias de otras tantas. Así es Vacío, la obra ganadora del Premio Astragal 2020, con la que la artista gijonesa Andrea Rodríguez pretende normalizar hablar sobre el aborto. He querido hacer una especie de homenaje contando dos historias. La primera cuenta la de una chica que ha sido víctima de abuso, una violencia y una violación, que se ha quedado embarazada, ha tenido que abortar. Y la segunda es la historia de la pareja que quiere ser padres y que ella tiene un problema médico y por circunstancias pues tiene que abortar. Historias distintas que a su vez son paralelas y que voluntariamente o de forma espontánea acaban en un mismo final. Un trauma difícil de superar y del que muchas mujeres no logran recuperarse. Sigue siendo un poco tabú. Y a ver, estamos en el siglo XXI. Te quiero decir, la ley ahora se va a reformar, hay cosas que hay que mejorar, hay que dar un poco también de visibilidad y tener un poco de empatía. La muestra podrá visitarse en el Espacio Astragal de Gijón hasta el próximo 17 de noviembre en horario de mañana y tarde.